Vamos ahora a compartir de la palabra del Señor. Es una excelente oportunidad para poder abrir la palabra del Señor y buscar allí ánimo, consuelo, fortaleza, respuestas a nuestras inquietudes, ¿no? El pasaje que leyó nuestro hermano Juan es la historia que nos cuenta la Biblia sobre una familia de 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, que eran buenos amigos del Señor Jesucristo. Cuando Él pasaba por Betania, generalmente pasaba visitándolos, pero en esta ocasión Lázaro había enfermado y estaba pues a punto de morir. Entonces, si ustedes tienen una Biblia a su mano, les invito a que abran en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 es el capítulo donde vamos a meditar en este momento. Y dice así el versículo 1: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Así comienza este pasaje indicándonos que Lázaro estaba enfermo. La enfermedad está presente, ¿no?, en la esfera humana, ¿no? Es producto de la entrada del pecado. Cuando Dios nos creó, nosotros podemos ver en Génesis que Dios nos creó para vivir eternamente. Y su plan no era que muramos. Pero una vez que Adán y Eva desobedecieron, entró en escena el pecado, entró en escena la muerte, y por lo tanto, con la muerte entró pues las enfermedades y todas estas situaciones que no nos permiten ya vivir para siempre, ¿no?, como era el plan original. La Biblia dice que más o menos 70 años está determinado para el ser humano, su existencia, y 80 años en los más fuertes, ¿no? Entonces, eso es un testimonio, y nosotros podemos ver las estadísticas, que así se ha cumplido, tal como la Biblia lo dice, ¿no? Pocas personas pasan de los 80, y es un rango de vida que está en la palabra de Dios. Así que, cuando entró el pecado hubo muerte física, pero también hubo muerte espiritual, y ese es un grave problema para la humanidad, porque hubo dos tipos de muerte cuando entró el pecado: la muerte física, que no era el plan de Dios, y la muerte espiritual, que tampoco era el plan de Dios, porque Dios quería tener comunión con sus hijos, con Adán y Eva para siempre. Pero el pecado, la Biblia nos enseña que nos hace morir espiritualmente, y en este contexto la muerte no es extinción, sino es una separación, ¿no? Porque cuando uno muere, hay ciertas religiones que enseñan que uno simplemente deja de existir. Pero la Biblia nos dice que no, que cuando morimos, algo hay más allá. Existe el cielo, existe el infierno. Entonces, depende de qué es lo que nosotros hayamos hecho con el conocimiento que tenemos de Dios, es el destino eterno que vamos a tener. Más adelante el versículo 3 nos dice que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Estas 2 hermanas, María y Marta, le mandan el mensaje porque sabían que Jesús estaba cerca y tenía que pasar por Betania. Y le mandan a decir a Jesús: el que amas está enfermo. Es un testimonio, ¿no?, de que el Señor Jesucristo amaba a esta familia y tenía quizás un apego especial por Lázaro, ¿no? Era su amigo. Y aquí podemos ver un ejemplo de qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que está haciendo María y Marta? Están intercediendo. Esto es como ver físicamente lo que ocurre cuando oramos a Dios. Cuando nosotros oramos e intercedemos, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos a Dios y decimos: Señor, sana a mi papá. Señor, sana a mi mamá. Cuida a mis hijos. Ayúdame, ¿no? Entonces, aquí se ve físicamente cómo estas hermanas le mandan a decir al Señor: el que amas está enfermo. Ellas estaban intercediendo a favor de su hermano para que el Señor Jesucristo venga a tiempo y lo sane. Ese era lo que ellas estaban buscando, que el Señor venga a tiempo y lo sane y no lo deje morir. Así que el versículo 4 nos dice: oyéndolo Jesús, el mensaje que le habían dado, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando el recado llegó a los oídos de Jesús, Él dijo que esa enfermedad sería para darle la gloria a Dios.
Y uno se pregunta, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que algo malo, una enfermedad terminal o una enfermedad catastrófica, no sabemos de qué murió Lázaro, pero de seguro era una enfermedad grave, porque él era un hombre joven? Entonces en pocos días murió. Obviamente estamos hablando hace 2000 años donde no había la medicina que tenemos hoy, pero aún así la enfermedad estaba presente y se llevó en pocos días a este hombre joven. Ahora, nosotros podemos preguntarnos cómo estas cosas pueden glorificar a Dios. Y déjeme decirle que según la palabra de Dios, Dios puede glorificarse aún en medio de las peores pruebas y dificultades que podemos pasar. Porque la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando yo soy débil, entonces Dios puede mostrarse como fuerte. Porque si usted es permanentemente fuerte, ¿en qué parte entra Dios a fortalecer su vida? ¿Cómo Dios puede tener protagonismo en su vida si usted es exitoso, fuerte, sano? Quizás ni le oremos, ¿no? Quizás ni tengamos necesidad de orar porque todo nos sale súper bien. Pero cuando empezamos a sufrir enfermedades, dolencias, escasez, hambre, entonces ahora sí dirigimos nuestros ojos al cielo a pedir ayuda a Dios. Entonces Dios se glorifica en nuestras necesidades, en nuestras dificultades. Ahora, esto no quiere decir que Dios ocasionó esto, ¿no? Porque muchas veces las personas se resienten en contra de Dios y dicen, no, Dios, tú permitiste esto. ¿Por qué dejaste que mi mamá muera? ¿Por qué dejaste que mi papá muera? ¿Por qué me quedé huérfano? ¿Por qué murió mi hijo pequeño? Y lo primero que hacemos es rebelarnos en contra de Dios. Pero Dios quiere manifestarse con su gloria en medio de nuestras dificultades. Dios permitió que esta difícil y mortal situación llegue a la vida de Lázaro y a sus familias para poder hacer en ese día especial una obra maravillosa que iba a resonar y ya tiene resonando 20 siglos. 20 siglos se ha venido predicando esta palabra de este milagro que ocurrió en ese momento con esta familia. Así que no olvidemos, Dios puede hacer cosas maravillosas en medio de nuestro sufrimiento. El versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ese es el testimonio que nos deja este pasaje. El amor que el Señor sentía, el amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros es real. No es solamente palabras bonitas que decimos, no, es real. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es como Dios mostró su amor por nosotros. Él y su Hijo Jesucristo armaron este plan de salvación y no esperaron a que usted y yo nos volvamos buenas personas para merecer que Él muera en la cruz por nosotros. Porque iban a tener que esperar sentados durante un buen tiempo, ¿no? No iba a suceder nunca. Porque no está en nuestra naturaleza ser mejores. Nuestra naturaleza siempre tiende a ser peores, ¿no? Más mentirosos, más egoístas. Y no mejoramos, empeoramos con el tiempo. Y la Biblia dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso confirma el amor de nuestro Señor y su Padre por nosotros. El versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahora, recuerden, en ese tiempo no había celulares, ¿no? ¿El recado cuál era? Ven, Señor, porque mi hermano está, ¿qué cosa? Enfermo. El Señor no sabía. Pero en ese momento, Él les dice, Lázaro ha muerto. Son las cosas que confirman que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Porque Él no necesitó que venga un segundo recado y le diga, ya Lázaro murió, ya no te apures en venir. No, Él dijo, Lázaro ha muerto, porque Él sabe, Él es Dios. Él sabía en qué momento Lázaro había
fallecido. Y también nos revela que un concepto importante. La muerte del creyente, el Señor le llama duerme. Cuando un creyente muere, para el Señor está en un reposo, simplemente durmiendo. Porque, ¿a qué se refiere esto? Que en algún momento vamos a volver a despertar. Este cuerpo, que va a ser puesto en una sepultura, algún momento se va a levantar de la tumba y va a triunfar frente al sepulcro. Entonces, por eso Dios y nuestro Señor Jesucristo lo llaman como dormir. Usted va a ver ese cuerpo ahí, está descansando. En algún momento se va a volver a levantar. ¿En dónde? ¿En qué momento? Cuando seamos resucitados y seamos hechos a la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza gloriosa de la que habla la palabra de Dios, la esperanza de la resurrección. El versículo 19 más adelante dice que muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Nos hemos tomado el tiempo para poder venir y estar presente con la familia, con los amigos. Es decir, estamos con ustedes, les damos nuestras condolencias. Es normal, es natural, es sano, es bueno poder estar presente en el dolor cuando un ser querido muere. Dice la Biblia en Eclesiastés 7:2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Aunque a mí me encantan los banquetes, no voy muy seguido a los banquetes, quisiera ir más seguido. Pero ¿qué dice la Biblia? Que es mejor esta reunión, la casa del luto. ¿Por qué? Porque el que vive, dice, lo pondrá en su corazón, reflexionará. Siempre reflexionamos lo corta que es la vida o lo frágil que es la vida cuando un ser querido o un amigo muere. ¿No es así? Entonces, por un lado tenemos los nacimientos que nos encantan, nos fascina ver cuando nace un hijo nuestro, un sobrino, un nieto. Pero por otro lado está la otra cara de la moneda, ¿no? La muerte. Y a veces uno no quisiera pasar por estos momentos, pero es normal. Es el ciclo de la vida. Entonces, a veces decimos que no debemos sentir pena o dolor o cosas por el estilo, pero es correcto poder sentir esta tristeza, esta pena, este luto. ¿Por qué? Porque es un ser querido que ya no va a estar allí, al cual ya no vamos a llamar, ya no nos va a llamar por teléfono, y vamos a extrañar su presencia, vamos a extrañar sus consejos, vamos a extrañar sus alegrías, sus características únicas que lo hacían especial en nuestros corazones. ¿No les parece? Es así. Entonces no hay nada de malo en sentir esta tristeza y que podamos recibir el consuelo de nuestro Dios y que podamos recibir el consuelo de nuestros hermanos en Cristo también. El versículo 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En la tristeza de la hermana de Lázaro, es una especie de reclamo que le hace. Señor, si hubieras estado aquí, él no habría muerto. ¿Por qué lo dejaste morir? Y así es como muchas veces reaccionamos, ¿no? Reaccionamos en contra de Dios porque no se hacen las cosas como nosotros queremos o como nosotros pensábamos que iban a suceder. Pero tenemos que confiar en Dios, que Dios es soberano. Y la Biblia dice que ni las hojas de los árboles se mueven, si no es con ¿qué cosa? Con su poder. Si usted respira, es por el poder de Dios. Si su corazón late, es por el poder de Dios. Si sus órganos están funcionando, porque Dios le dio la orden de que lo hagan. Entonces Dios es soberano y Él sabe. No cometamos el error de cuestionar los motivos o las razones por las que Dios nos hace pasar por circunstancias difíciles. Dice Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Tenemos que aprender a confiar en la soberanía
de nuestro Señor. Yo les cuento brevemente. En este año falleció mi mamá en Ecuador. Y yo quisiera haber hecho muchas cosas más con mi madre. Y qué tristeza, ¿no?, cuando uno piensa que tiene todo el tiempo por delante y uno se da cuenta que no es así. Y sí, yo pude haberme resentido contra Dios y haberle dicho, ¿por qué te la llevaste tan temprano? Porque para mí era temprano, pero para Dios no. Es una hija a la cual Él llama a su presencia. Dice, hija mía, ya, ven a descansar, ya, se acabó ese trajín, ven al descanso eterno. Sigamos. El versículo 23 dice, Jesús le dijo, recuerda que estaba hablando con Marta, ¿no? Le dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor aprovecha para decirle, Marta le estaba diciendo, yo sé que Él va a resucitar más adelante. Y el Señor le dice, pero yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que hizo todo esto que ves aquí. Yo puedo levantar a tu hermano de la muerte sin ningún problema. Entonces aquí el Señor introduce esta frase que ha sido de gran ánimo y de gran consuelo por 20 siglos desde que se pronunció. Donde el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. De que aunque vamos a pasar por los dolores de la muerte, vamos a volver a vivir. Vamos a resucitar. Y cuando dejamos esta tierra, cuando morimos, igual estamos en la presencia del Señor. Nuestro cuerpo queda aquí, pero nosotros estamos en la presencia del Señor descansando. Y la pregunta que añade el Señor es, ¿crees esto? Le está diciendo a Marta, ¿crees esto? ¿Lo quieres creer? ¿Lo puedes creer? Bueno, te voy a ayudar a creer. Y el Señor empieza a trabajar para hacer el milagro que iba a hacer en esa familia. El versículo 27 dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esta es la confesión de fe que Dios quiere escuchar de nuestros labios. Así como Marta dijo, sí, Señor, yo he creído. En algún momento Dios quiere que usted también pronuncie estas palabras y que pueda decir, sí, Señor, yo he creído que tu Hijo Jesucristo es la resurrección y la vida. Yo he creído que tu Hijo Jesucristo vino a morir por mí en la cruz. Sigamos. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que ahí usted tiene, ¿no?, lo que Dios demanda de nosotros. Creer en el corazón, pero también confesar con nuestra boca. Por eso el Señor le pregunta a Marta, ¿crees esto? Entonces estaba buscando aquella confesión. Y Marta responde, sí, Señor, yo he creído. El versículo 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Y eso es lo que estamos haciendo. En este momento todos nosotros somos Marta. Y le estamos diciendo a usted, si usted no tiene a Cristo en su corazón, le estamos diciendo lo que dice este versículo. El Maestro está aquí y te llama. Dios y su Hijo Jesucristo están en todo lugar. Sus ojos pueden ver todo. Así que Él está aquí. El Maestro está aquí y te llama. No desprecies su llamado. El Señor toca, dice la palabra de Dios, toca a la puerta de nuestro corazón. Él es un caballero, Él no va a tumbar esa puerta. Él llama, Él espera que nosotros respondamos. Él no puede llevarnos a rastras al cielo. Él quiere que usted responda con fe y se arrepienta de sus pecados y reciba a Cristo como su Salvador, abriendo su corazón completamente a Él. Dios te ama, Dios quiere salvarte. El Maestro está aquí
y te llama. Cuando muere un ser querido, es una oportunidad que tenemos para reflexionar sobre la vida y la muerte. La vida es muy vana, la vida es muy pasajera, la vida se va rápido. No pospongamos algo que es tan importante, el destino eterno. Su vida, dice la Biblia, es como una niebla. ¿Usted sabe lo que es una niebla? Es una especie de nube chiquitita que se desvanece en un momento para otro. Eso es la vida. Entonces no podemos posponer algo tan importante. ¿Qué pasará con usted después de que usted muera? ¿Va a ir al cielo o va a ir a la condenación eterna? Yo se lo voy a poner de una manera. Piénselo de esta manera. Si nosotros, los que predicamos el Evangelio de Jesucristo, estuviéramos equivocados y la gente que nos llama locos están en lo correcto, si fuese así, y usted muere, bueno, después a lo que usted muere se da cuenta que no hubo cielo, no hubo infierno, nadie perdió, ¿no? No perdió usted, no perdimos nosotros. Pero ¿qué tal si nosotros tenemos la razón? Y usted muere y se da cuenta de que todo lo que decíamos desde el púlpito era real. Y usted se da cuenta que cuando deje este cuerpo va a estar en la presencia de Dios. Y Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que supiste de Jesucristo? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Recibiste a Cristo como tu Salvador? ¿Sabe que lo único que nos permite entrar al cielo es haber sido comprados por la sangre de Cristo, haber podido arrepentirnos de nuestros pecados y recibirlo como nuestro Salvador? Entonces, debemos entender que si la Biblia es verdad y usted está equivocado y usted la rechaza, entonces usted lo pierde todo. ¿Me entiende? Usted lo habrá perdido todo porque no hay otra oportunidad. Es en vida que nosotros tenemos que entregar nuestro corazón a Jesucristo. El versículo 32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que le había dicho Marta, ¿se acuerdan? También estaba con su corazón adolorido, pero mire lo que agrega el pasaje. El versículo 32 dice, Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Lo que Marta no hizo, ¿no? Marta solo lo estaba reclamando. Pero María estaba clamando, no solo reclamando, sino clamando. Estaba llorando, estaba golpeada, como a veces nos sentimos cuando muere un ser querido. Por eso le decía que es normal sentirse así. Pero qué maravilloso que este pasaje nos muestra que el Señor dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Dios. Dios es capaz de estremecerse y conmoverse con nuestras necesidades, con nuestros dolores, con nuestras aflicciones. Es hermoso este testimonio. Miren lo que dice el versículo 34. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y ahora observa el versículo 35. Jesús lloró. Dios llora. Dios está llorando en ese momento. ¿Y por qué llora Jesús? Porque ve el resultado catastrófico del pecado en la vida del ser humano. Ve las lágrimas, el dolor, el llanto, el quebrantamiento físico, emocional, espiritual que atravesamos por culpa de nuestros pecados. Porque la enfermedad no era el plan de Dios. La muerte no era el plan de Dios. Él quería darnos vida y vida en abundancia. Y al ver ese espectáculo, ver a las personas llorando, a María llorando, a Marta llorando, el Señor se estremeció y lloró. Eso nos muestra el precioso corazón que tiene nuestro Dios, nuestro Salvador. Él puede compadecerse, dice la Biblia, de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, porque Él estuvo en este mismo lugar, con esta misma carne y estos mismos huesos, viviendo lo que usted y yo estamos viviendo. Él le puede entender, porque Él se encarnó en cuerpo humano
para poder entendernos. Y ahí pudo entender todo lo que abarca estos problemas que vivimos día a día. Ahora estamos llegando ya al punto principal de este evento, dice el versículo 39. Miren lo que va a ocurrir ahora. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ahora, resucitar a una persona que tiene 1 hora de muerto, quizás no habría sido tan espectacular, ¿no? Pero resucitar a un muerto de 4 días, eso sí es algo tremendo. Y por eso la hermana le decía: no hagas eso, hermano. Señor, ya no es necesario, Él ya murió, Él ya no está aquí. No nos hagas pasar por este dolor. Versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Fue una orden. Yo le aseguro que si él no decía Lázaro, todos los muertos que hubieran estado ahí alrededor se habrían levantado. Lo tuvo que llamar por su nombre. Lázaro, solo Lázaro por esta vez. Solo Lázaro, ven fuera. Ven fuera. Y el versículo 44 da el testimonio y dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Qué maravilloso testimonio. Esto no es un cuento, esto no es una fábula. Estos son testimonios reales de lo que ocurrió hace 2000 años en Israel. Estamos leyendo historia. Yo no le estoy leyendo un cuento. Le estoy leyendo algo que fue debidamente registrado como un testimonio de qué pasó cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra hace 2000 años. Y este es un testimonio de que Jesucristo levantó a un muerto que ya tenía 4 días en la tumba. Porque Jesucristo es Dios y es todopoderoso. Amén. Amén. Y Él puede hacer grandes y maravillosas cosas en nuestras vidas. La Biblia dice en Efesios 2:1, escuche usted: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo soy un Lázaro más que el Señor resucitó. Y yo resucité a los 17 años de edad, porque estaba muerto en mis delitos y pecados, pero el Evangelio llegó a mi vida, y yo recibí a Cristo como mi Salvador, y he resucitado, he nacido a una nueva vida. Y eso es lo que Dios quiere. Usted puede ser el próximo Lázaro al que Dios quiere resucitar, al que Jesús quiere decirle: levántate, ven afuera, sígueme. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando Lázaro se levantó, no se registra qué hizo él después, solo se dice que fue un tremendo impacto para la comunidad. Pero imagínense haber estado 4 días muertos y todas las cosas que ahora él sabía y pensaba y podía hacer. Era un nuevo comienzo, era un borrón y cuenta nueva. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos anhelado rehacer nuestra vida? Y decir: Señor, dame otra oportunidad porque ya eché a perder todo lo que se podía, ¿no? En Cristo usted tiene esa oportunidad de ser una nueva criatura y dejar atrás las cosas viejas. Mire el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Ahí se completó lo que el Señor quería. Eso era lo que Jesús había dicho,
que esto iba a ser para la gloria de Dios. Esa desgracia, pongámonos a pensar humanamente. Lázaro se enferma. Seguramente Lázaro era el soporte económico de estas dos mujeres. Lázaro se enferma. Estas mujeres empiezan a sufrir. Llaman a los doctores. Se dan cuenta que no lo pueden sanar. Se empieza a empeorar. Como a veces vemos a nuestra familia, ¿no? Y estaban ahí orando y esperando que el Señor venga a su rescate. Pero ven a su hermano morir. Pasaron por toda esa tristeza, empieza el luto, el duelo. Todo ese proceso fue la parte dura. Pero ahora el Señor les regala a un nuevo Lázaro. Y les dice, aquí está tu hermano. Solo tienes que desatarlo y dejarlo ir y ponerle ropa nueva, ¿no? Para que esté acorde a su nueva vida. Mis hermanos, eso es el glorioso evangelio. En este paralelo que podemos hacer entre la vida y la experiencia de Lázaro, podemos vernos nosotros también allí. Cómo Dios quiere obrar en nuestras vidas. Usted puede ser aquel próximo Lázaro al cual el Señor quiera resucitar. No lo deje para después. Qué gozo sería que usted también pueda creer en Jesús, así como dice el versículo 45, que muchos creyeron en Él. Qué hermoso sería que usted salga hoy con Cristo en su corazón. Yo no sé si todos los que están aquí, en este lugar, son cristianos o no. Pero lo único que quiero es que usted medite en su corazón, que hoy es un buen momento para entregar su corazón a Jesucristo. Hoy es un buen momento para que usted diga, sí, yo también quiero creer. Yo también quiero entregar mi corazón a Jesucristo porque yo quiero resucitar, yo quiero estar en su presencia, yo quiero ir al cielo cuando parta de este mundo. En la vida de nuestro hermano Antonio vemos, y en su muerte, vemos lo que es el ciclo de la vida. No vamos a estar aquí para siempre. Pero lo que viene después de la muerte sí es para siempre. Y eso debería preocuparnos. Cuando yo era niño, pensaba en la eternidad y me asustaba porque decía, creo que me voy a aburrir viviendo tanto tiempo, ¿no? O sea, sin las cosas que hago aquí en la tierra. Pero déjeme decirle que es todo lo contrario. Si usted tiene a Cristo, su vida eterna en el cielo será una maravilla. Pero si usted no tiene a Cristo y usted muere, será una completa pesadilla. Así que, por favor, prestemos atención a estos pasajes. Dice Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está lo que usted necesita saber. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Son solo 2 pasos. Yo sé que si yo le pregunto a usted, ¿usted cree en Cristo? Quizás el 100% de aquí me diga, sí, yo creo en Cristo. Pero ese conocimiento intelectual no le va a salvar. Lo importante es recibir a Cristo en su corazón. Eso es lo que voy a hacer. En este momento yo le voy a invitar a usted. Yo quisiera que todos inclinen sus cabezas, cierren sus ojos. Y si hay alguna persona aquí en este lugar que después de haber escuchado este mensaje también quiere entregar su corazón a Jesucristo, yo le invito a que ahí donde está simplemente repita esta oración que yo voy a hacer. Recuerde que es un buen momento para ponerse a cuentas con Dios. Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador, repita esta oración. Dios que estás en el cielo, vengo ante ti a pedir perdón por mis pecados. Creo en tu Hijo Jesucristo, que murió por mí para darme salvación y vida eterna. Lo confieso como mi Salvador personal. Sálvame, Señor. Perdóname y hazme un hijo tuyo por la fe en tu Hijo Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con esta sencilla oración, usted puede estar seguro de que las puertas del cielo se han abierto. Así como esa piedra tuvo que moverse
para que Lázaro pueda salir. Asimismo, las puertas del cielo se abren para que usted entre a la familia de Dios.